basura. Es basura. Es basura. Claro, señor Sherman, todo es basura. Buenas noches. Inceltoscopio porque las mujeres no vinieron. No prendió. Cabro, esto no prendió. Dijeron por ahí. Es que no había. O sea, a ver, nobleza obliga. Estaba Slam Dunk, pero al parecer no le teníamos mucha fe. Hablen por ustedes. Resultó que ha sido un batacazo y ahora estamos ahí comprando entradas para todos poder verla y hablar de ella. Pero entre tanto, que ya no había tanto estreno importante después de la bomba de Barbenheimers. ¿Qué hacemos? Tuvimos una temporada bien así como pesada. Sí, porque estreno por estreno toda la semana. Todas, así como puro blockbuster. Hey, ¿cuántos millones de dólares vimos en pantalla? Así es. Entonces nuestro señor curador dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer acá mientras está flojita la cartelera? La cartelera, bueno, recojamos, pues. Veamos que había ahí algo en Netflix que había pasado un poco piola. Que tiene un background interesante de cómo se fue gestando y una película de la cual se estaba hablando mucho, aunque era el año pasado, que llegó a Movie. Procedemos a ponernos la boinita, el puchito y pedir un café afuera del biógrafo para hablar de Medusa Express. Deluxe. Perdón, Deluxe, Medusa Deluxe. Es que uno igual, yo como que le tengo fe a Movie, como que sé que no me va a dar una genialidad necesariamente, pero me va a dar algo interesante, como dijo Frey. Esta cuestión es interesante, porque yo no sé si podemos clasificar, yo al menos no sé si encuentro que esta cuestión es una genialidad, pero sí la encuentro interesante. Yo aposté, como curador, fue una apuesta así muy ciega, y dije ya, pum. No, ahí está 24 también ahí metido. Entonces dije, ya, puede que le achuntemos y parece que le erramos. Le erré. De la BBC. De la BBC esta Sí, pues británica la película. Es británica. Y es la primera película de su director, es la ópera prima. Así que no sé qué les pareció a ustedes, Medusa Deluxe. Que alguien cuente el plot, partamos por la base siempre para que la gente se enchufe en lo que estamos hablando. Esto es como no sé si el whodunit, como le dicen, es un género de por sí, pero es esta película donde tenemos un montón de personajes variopintos encerrados en una casa, mansión, en lo que sea. Hay un asesinato de por medio y hay que averiguar quién es el que lo hizo. Y en este caso, en el caso de Medusa Deluxe, trata de un homicidio en el centro de un campeonato regional de peluquería. Entonces, en medio de los preparativos para el evento final, uno de los competidores con más probabilidades de ganar es no solo asesinado, sino que le arrancan la cabellera. La cabellera. Entonces, al más estilo Apache. Aldo Reigns. Aldo Reigns, exactamente. Entonces vemos como a todos estos personajes, los peluqueros, los asistentes, las modelos, el guardia de seguridad, el jefe, el director del evento, el viudo, todo está dando como de resolver el misterio, aunque falta el detective, que eso es como un punto, como un personaje clave en este tipo de películas. Y además la película está filmada en un plano secuencia completo. Y esa es la gracia de Medusa Deluxe. Es como una comedia, es como un misterio, es como estudio de personaje también por ahí de repente, pero es muy interesante. Visualmente es muy divertida. Es teatro grabado esa weá. Es teatro grabado. También sí, es teatro grabado. Sí. Puede ser. A mí me recordó mucho a Robert Altman, a Pedro Almodóvar, como ese tipo de película, como que tenía como esa chispeza, como decían por ahí. Ahora que tú decís como teatro grabado, además como todo esto es una película
súper independiente. Bueno, una BBC no es independiente, pero independiente de los costos, de como Poquito costo. chica. Exacto, porque todos los actores son desconocidos, deben ser actores de teatro que están trabajando para este director como su primera película, y es así, es como teatral en el sentido. Y a mí bueno, aparte de que me llama la atención el plano de secuencia, que está bien hecho. Y uno haciendo la comparación con 1917, que tiene una producción de millones y millones, esta debe costar como las dos chauchas, y hicieron un bonito plano secuencia, eh, bien Yo de ver. encontré muy Sí, difícil así de encontrar los cortes. Como que en no, sí está, 1917, como que para mí por lo menos se me hacía como súper claro en qué momento se ocurrían los hacía, cortes. Cuando se cruzaba sí, alguien, que pasaba dentro de una caja, ¿cachai? Pero acá como que me costó mucho ver esos momentos, como en qué momento cortaste. Hay sí. un plano muy bueno cuando la cámara está como afuera del edificio y se eleva como una grúa y llega como una ventana, traspasa el vidrio y la acción continúa adentro y wow, está muy impresionado con No, eso. no, sí está bien hecho. A mí O sea, para lo otro interesante, el hecho de que cómo te van contando la historia de a poco, porque la primera escena está la peluquera, las típicas de uno que yo he ido a peluquería, que de repente tú estás sentado y las peluqueras entre ellas conversan, y tú poniendo la oreja de qué están hablando, qué están hablando, y así vayas entendiendo la trama, porque te van soltando de a poco cosas, después la peluquera se va a otra habitación y con otra persona empieza a contar otra cosa, otra parte de la historia, y tú de a poco vas armando. En un principio no entendí nada de qué están hablando, pero de a poco vas entrando a la trama, que es bastante interesante. Pero a mí esa parte inicial como que me llamó la atención, y me quedé dándole tiempo de verla, y eso entre comillas me gustó. Ahora la resolución y todo lo demás de repente deja un poco de que desear, pero en sí es interesante Mm, de ver. sí, mira, dos cosas. Yo hace mucho rato no me pasa no enganchar, así enganchar cero con una película, pero cero. Eh, Me surgieron dos cosas. En primer lugar, si yo quiero fumar lo que fumaba ese director, porque de verdad. Y, y lo otro que me pasó es que te juro que la encontré engrupida. Encontré súper engrupida. Sí, sí. Yo que trabajé en teatro, he visto obras de primer año de teatro menos engrupidas que esta. Porque me pasó que sentía todo el rato estar viendo teatro grabado. O sea, la siento que la diferencia se la da el plano secuencia y efectivamente eh, está súper bien trabajada la puesta en escena en ese sentido. Me metí a IMDb a ver y el cinematógrafo es el mismo de La Favorita. ah, Pero tampoco es También. alguien, tampoco es un cinematógrafo con mucha trayectoria, tiene pocas películas, ¿cachai? Pero yo siento que eso, o sea, si no fuera por el plano, por la técnica del plano secuencia, para mí hubiese sido muy insufrible ver la película. Porque encontraba que no importaba lo que estaba pasando, ¿cachai? Y era, para mí se me hacía, de verdad, como yo estaba involucrado en el teatro, se me hacía muy evidente que de verdad era como ver una obra de segundo semestre de estudiantes de teatro. La forma en que estaba planteada la actuación, ¿cachai? Eh, donde están estos, donde cada diálogo es una metáfora, donde no se interrumpen, Ah, son exagerados. O sea, el personaje son del súper, sí. el mino del muerto, el viudo. el viudo, era el cliché del gay, ¿cachai? Era el Sí, cliché, o sea, esa interpretación te la compro hace 2 décadas, ¿cachai? Pero ahora era no, sí, era demasiado, era demasiado demasiado, era gay. demasiado. Ahora que uno, especialmente si estáis viendo algo, no sé, que se supone está adaptado como a una época actual,
donde el homosexual está súper integrado y hay cosas muy sutiles con las cuales tú puedes saber que un personaje es gay, pero acá era muy al chancho. Entonces, esas cosas también me sacaban un poco. Porque tú decías, Freddy, esto de que te empezaban a dar pistas de lo que había ocurrido. Pero como que para mí a veces me queda el registro que el muertito era un McGuffin nomás, para que se moviera la historia, porque realmente no me interesaba. Sí. Pero es que de repente tú vas ahí descubriendo de a poco que al final de cuentas, bueno, no es Sí, spoiler, lo que pasa es que no, es que, como te digo, como no enganché, no me interesaba, ¿cachai? Sí. De verdad no me interesaba, por eso te digo, si no fuera realmente por la puesta en escena, la cinematografía, quizá hubiese sido mucho más dura, más difícil para mí poder terminarla, Verlo. porque de verdad, o sea, en algún momento presionaba el play para ver cuánto le faltaba, y le faltaban 40, le faltaban 20 minutos. Y es corta la película más. La película, y cuando la película termina, yo digo que va a terminar, ya por último me voy a saltar los créditos, viene esta puesta en escena final que por eso te digo, me deja más en claro No pasa nada. que me deja más en claro que este weón es como, ¿sabéis qué? Te voy a poner una obra de teatro filmada donde toda esta weá es una puesta en escena, y por eso termino con esto, porque es una puesta en escena, porque, o sea, ponerte a los personajes bailando en una performance extrañísima, era como todo lo que, incluso hasta me sentí medio insultado, así como que todo lo demás que te encorté importa una raja, ¿cachai? Porque yo termino con un baile, ¿cachai? Entonces, no hubo caso. No. Creo que el que nos dijo ayer, esto no es para mí. No es para mí. Yo siento que estas son como las películas que de pronto me alejan cuando me mencionan el cinearte, ¿cachai? Que cuando a mí me cuesta ver las películas que las tildan de cinearte, porque me da miedo encontrarme con algo así, ¿cachai? Yo quiero que me cuenten una historia, ¿cachai? Quiero que me cuenten... O sea, y no es culpa de Movie, o sea, hemos visto la Holy Spider, Close, los crímenes del... Los cinco diablos. Los 5 diablos, weón, joyitas, ¿cachai? Pero esta no encuentro que... No, el weón engrupío... No, lo encontré de verdad muy engrupida, y eso como que... Cuando estas cosas como que intentan pasar un poco elevadas, ¿cachai? Me molestan un poquito. Sí. Déjame colgarme del Claudio, porque yo tuve exactamente la misma sensación, pero yo no pensaba como en teatro, sino como que pensaba, claro, po, en los cabros de segundo año de audiovisual, de cine, que les dicen, ya cabros, van a hacer un corto, y los locos empiezan, ya, pongámosle plano secuencia, diálogo de Tarantino, pongámosle peinado, pongámosle esto, pongámosle lo otro, y empiezan como a meterle, ¿cachai? Como toda la olla, para demostrar que son como los genios absolutos del cine, y les queda una cuestión que no tiene ni pie ni cabeza, que uno no me entiende, uno como creador, como creador entre comillas, ¿cachai? Como engrupido, como dice Claudio, uno la ve y dice, ¿entendieron? ¿Entendieron lo que quise decir? Porque la cuestión, claro, visualmente es increíble. Yo también estaba muy metido, ¿cachai? Como en la cinematografía, ¿cachai? Como en los peinados, en los movimientos, en lo extravagante de los personajes, ¿cachai? En los diálogos igual, ¿cachai? Como que, pero al mismo tiempo sentía como que me costaba mucho armar la historia. Aunque sentía que te iban explicando como los puntos, en un momento como que me perdía, siento que la película igual perdía el foco, porque claro, deja de importar como el asesinato y empieza como a importar los motivos de los locos, ¿cachai? Pero tampoco, no sé. Como que, Sí. como que los personajes no eran suficientes para llenar la película completa, ¿cachai? Como Tienen que meter hasta una guagua para no sé para qué.
Claro, que yo siento que aparte el personaje del guardia, que termina siendo como el personaje central, el más clave, es el que menos vemos, y él siento que al final de cuentas como el más interesante. Entonces, como que me pasó esta cuestión, que básicamente eso, como primera vuelta. Que sentí que era esta película de un compadre muy engrupido, como dice el loco, que intentó meterlo todo y demostrarle al mundo que era el mejor director y que era el más pulento, y le quedó una ensalada. Muy, muy interesante. Siento que no es, no es mala, siento que es como equivocada nomás, ¿cachai? Engrupida. Siento que igual uno no pierde su tiempo verla por lo menos una vez. Eso, como primera vuelta. No creo que haya que hacer una segunda vuelta. No, para nada. Pero tampoco perdís tu tiempo, ¿cachai? Siento yo. Igual salís como, oye, la volada esta, qué cuático. Qué loco lo que vimos, ¿cachai? Como esa rememorancia de película de estudiante. ¿En qué no estás estupefacto? Sí, diga algo. No, yo creo que este es para toda la fanaticada que odia mis comentarios, este es el podcast ideal. Porque honestamente tengo muy poco que decir. De hecho, de esta película en particular, no tengo nada que decir. Me parece. No siento que merezca, desde mi humilde perspectiva, un comentario. De verdad, yo estoy en la misma hora del Claudio. No enganché nada con la historia. No me importó lo que estaba viendo. El plano secuencia lo encontré lineal más allá de dos o tres cosas que como ustedes describieron, que llaman la atención. El resto son cámara detrás de los personajes, cámara delante de los personajes, cámara puesta en una puerta. No aportaba ningún sentido a lo que estabais mirando en el fondo. Tampoco tiene sentido, o sea, una cuestión que no tiene sentido contarle en Claro, plano secuencia. claro. ¿Cachai? Entonces, de verdad no tengo nada que decir de esta película. O sea, como decía el Claudio, y para rellenar un poco, para darle unos minutos, yo me acuerdo cuando vimos en su momento la última de Orson Welles que estrenó Netflix, que, pucha, no me acuerdo el nombre, la PIN me mataría por estas cosas, pero no me acuerdo el nombre de esa última que estrenó Netflix, y yo me acuerdo estar viendo esa cuestión y tener esa sensación cerebral de que era demasiada información para mí y yo no podía procesarla simplemente. O sea, me superó la película en todos los niveles. Te superaba porque el loco estaba poniendo temas, poniendo cuestiones y no había cómo acercarse a ella. Yo no sé si engrupía sea el término de esta película. Yo creo que literalmente es una película fallida nomás, ¿cachai? Una película que de verdad no resiste. O sea, no se resiste, ¿cachai? O sea, cualquier ser humano normal que se enfrente a esta película no la resiste, no tiene por qué verla, no tiene ninguna justificación para verla, ¿cachai? No tiene historia, no tiene sentido, no tiene personajes, ¿cachai? Protagonistas. O sea, no, weón, es que da lo mismo que no tenga protagonistas, si hay películas corales, pero no tiene personajes, ¿cachai? Esta película no tiene personajes, no tiene desarrollo de personajes, ¿cachai? Eh, entonces, de verdad, yo la siento, discrepo completamente con ustedes en términos de que es interesante. Yo no encuentro que tenga nada de interesante. Encuentro una mala película de frentón. eh, y eso, de verdad que no. Creo que el Claudio lo decía, o sea, a mí también me cuesta mucho no enganchar con las películas porque siempre encontráis algo que mirarle, algo que rescatarle. Pero de verdad que esta cuestión fue como así, como, ¿en serio? Así que no, de verdad. Nada, nada que hacer con esta película, pero nada. Me Me dio parece. mucha razón la wea al final de cuentas, weón. ¿Mucha qué, Como, perdón? me da así como risa pensar esta cuestión, porque ¿cachai? Como que veis como un trabajo, ¿cachai? Como que igual, porque veis trabajo en la película, y al final termináis como, ¿qué fue esta weá que vimos, ¿cachai? Como, no te entiendo no entiendo tu volada, porque nunca, claro, como decía el que no, el plano secuencia no tiene sentido, ¿cachai? Yo sí eso sí lo encontré bonito, encontré como dentro de las escenas, ¿cachai? Cuando la cámara se iba moviendo muy a los Robert Altman y te iba como armando los planos casi sin que tú te ibas dando cuenta. La escena en el baño yo la encontraba muy bacán, pero era como igual, era como ya, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Cachai? ¿Cuál es? Porque si me quiere mostrar un mundo,
me está mostrando como una caricatura de ese mundo, ¿cachai? No, yo no estoy como viendo el mundo el submundo, porque yo eso me esperaba yo, ¿cachai? Como el submundo de las peluqueras, ¿cachai? Como la comidilla, pero siento que acá los personajes son tan caricaturescos que yo no vi ese mundo, ¿cachai? Yo vi como una versión de alguien que no conoce ese mundo. A pesar de que el loco, según él, dice que él le apasiona el mundo de la peluquería, ¿cachai? Yo acá vi uno. Realmente va al peluquero semana No, por semana. eso, vi como alguien que eligió un tema e inventó todo, ¿cachai? No hizo más como una investigación de cómo es esta gente, sino, claro, se quedó como la impresión que decía Alfredi del compadre que va a la peluquería y empieza a escuchar a las viejas hablar, y de ahí se pasó todo un rollo, ¿cachai? Yo pienso en lo primero que dijiste tú acerca de que de repente que él, como esta cosa como de estudiante, que quisieron armar una cosa en plano secuencia, quisieron meterle cosas y al final lo último que pensaron de todo esto es la historia, que es lo principal. Claro, Lo principal en armar una película es tener primero la historia y después no lo anterior. claro, Pero como que a mí, esa cuestión, ¿cachai? porque al final lo que más pierde es la historia. La historia no tiene, no tiene una buena historia. No tiene algo que bueno que contar. No sé, yo creo que yo me desenchufé así como del crimen después de la Pero, primera escena, cuando la vieja está hablando, haciéndole el peinado y se pone a pelear con la otra loca y después como que se van y están las otras modelos. Ahí como que yo me desenchufé del crimen. E intenté volver a la cuestión y nunca volví. Cuando aparece el novio, ella como ya estaba totalmente perdido de cuál es el crimen. No entendí bien tampoco cuál era la idea también de poner al guardia pelado en medio de un concurso. Encontré que era como una metáfora súper básica, como de que el personaje disruptor fuera un pelado, ¿no? Pues, no, pues como de primera vuelta, ¿cachai? Como de, de, de película floja, ¿cachai? Y el misterio tampoco es competente, como que la resolución final es como ya, entonces estaba enamorado. No sé cuál era la reflexión que la película quería presentar, si es que quería presentar una. No me traspasó lo que yo pensaba. Yo sí estaba, insisto, estaba engrupido con la foto, pero nada. Sí, pues de hecho, en algún minuto, ya para el final de la película, hay como que utiliza al novio, al marido del muerto, para hacer un avance en el tiempo. Y ahí también como que, como ya estaba tan desconectado, me perdí, no entendí, que Sí, ya dije, cambió la ah, vestimenta. Y después empiezan a hablar como, y después como que llega y están todos, está incluso o sea, bueno, encontré tan estúpida la mina que con el peinado de la forma más imbécil se encendió. sí. Eh, ¿qué no sé? Y ¿Qué no aparte sé? es tan evidente lo que está haciendo, porque cuando fuma el cigarro lo va poniendo a ese sector. Entonces como claro, que ¿Qué no no. hace esto? ¿Cachai? claro, Sí. entonces después, Extraño. claro, entonces después llegamos, vemos el escenario, este personaje cambia de ropa y están todos contentos. Entonces, pero ¿cómo si aquí acaba de haber un crimen y están todos sacándose los ojos y ahora están como, ay, como que mi cerebro dijo, no, pues weón, si ya esta weá pasó un tiempo, pasó un año seguramente, ya sanaron sus heridas, pero Yo no entendí nada de eso. pero la Yo no sabía si era morena, un sí, sueño. sí, es rara, pero y bueno, me termina pasando un poco cuando que yo quizás como un tema de conversación, eh, cuando te quieren vender este tipo de películas como novedosas, pues, ¿cachai? Eh, y yo hueveaba, por ejemplo, al comienzo esto de nos ponemos la boinita, sacamos un puchito, nos tomamos un café afuera del biógrafo, ¿cachai? Esta película es una película para el biógrafo, para el Normandí, donde quizás muchos van a Claro, llegar, para los recién ingresados. claro, y que probablemente van a llegar y van a salir del cine, pero muy alucinados, ¿cachai? Y es como, bueno, sí. Y,
y todos van a salir muy alucinados y nadie va a hablar, osaría hablar mal de la película, ¿cachai? Porque te llegó al circuito independiente y de alguna manera te la están vendiendo, pero no sé, pues yo creo que estas son un poco tomando un poco lo que decía el que no, tratando de reinterpretarlo, ¿cachai? Eh, este tipo de películas siento que a veces pueden alejar al público más que acercarlo. Porque te encontráis con algo absolutamente... O sea, Hoy en todo caso. Godard, que es un tipo no fácil de ver para un espectador novato, porque es sumamente construido, tiene mucha más lógica que lo que hicieron acá. Incluso las películas más voladas de Godard son historias, ¿cachai? Hay historias detrás. Es que, es que esta no tenía Claro, o historia. sea, no sé, pues me imagino. Yo cacho cuando hay películas que no entiendo, no sé, por ejemplo, te ponía a ver películas de David Lynch, que de repente son súper eh, no lineales, más simbólicas. Tú podías estar en tu propia volada e interpretarla a tu antojo. A lo mejor no va a ser la interpretación que el director pretendía o te fuiste en una volada equivocada, pero la película te da las herramientas para que tú te vayas en una volada, para que tú penses y para que tú reflexiones a tu pinta. Pero Pero acá Lynch, no había eso, po. Acá no había como una cuestión de que, este es como es un reflejo de cualquier cosa, ¿cachai? Como que no. Oye, ¿Qué? o sea, ¿Qué? yo creo que hasta el día de hoy yo no entiendo Carretera Perdida. Pero cuando la vi en el cine, yo salí, pero, bueno, así, Claro, po, ¿cachai? Salí. alucinado, así. Bueno, no entendí nada, Lynch, pero todo lo que me diste fue hermoso, ¿cachai? oye, a propósito de Lynch, ya que se metieron ahí y para aportar algo que sea, me acuerdo que el otro día estaba viendo una entrevista muy graciosa donde un crítico de cine famoso, perdón, no recuerdo los nombres, soy muy malo para estas cosas, eh, como que le dice, David, hay algo en tu cine que quiero saber si es así, el tema de las luces, Ah, cómo se prenden, se apagan, que yo creo que tiene que ver con el cerebro y la conexión cerebral y la neurosis y todo el cuento. ¿Voy bien encaminado? Y Lynch también, no. Bueno, y todos muertos de la risa en la entrevista, obviamente. El tipo se sacó una explicación de la galera que de verdad sonaba súper interesante y súper cool. Y Lynch como global, no, ¿cachai? Y eso es un poco la gracia. O sea, yo, como ustedes dicen, yo creo que yo me acuerdo que una vez con Mel estuvimos intentando ver, ¿cómo se llama? Eraserhead. Cabeza borradora. Porque claro, porque yo tengo una cajita de Lynch, ¿cachai? Que viene efectivamente Carretera Perdida, viene Eraserhead y viene la de la serie, ¿cómo se llamaba? Twin Peaks. Twin Peaks. Twin Twin Peaks, Peaks. ¿cachai? Y me acuerdo que empezamos a ver Eraserhead y claro, independiente que tú en el fondo no tenís capacidad mental para entender lo que estáis viendo, de verdad ahí tenéis una cuestión súper interesante, queréis ver hacia dónde va, ¿cachai? Tenéis como ese deseo, esa intención de ver hacia dónde va, e incluso para la gente que no es tan, a lo mejor cercana al cine, ¿cachai? O que no se mete en este tipo de historia o de este tipo de película, igual le genera como una inquietud, ¿cachai? Como una duda. Que yo lo veo, insisto, en Mel, que esa vez estuvo como interesada, obviamente después igual se durmió, ¿cachai? Pero que estaba como igual interesada en cachar qué era esto que estabais viendo, pues, de qué se trataba, para dónde funcionaba. Eh, y nada, pues como tú dices, o sea, yo creo que películas como la que estamos viendo ahora hacen justamente todo lo contrario porque no tienen ningún elemento que permita que la gente enganche, ¿cachai? claro. Más allá de una sobreinterpretación que ya pierde el sentido, ¿cachai? Porque interpretar Eraserhead es desafiante, ¿cachai? Pero interpretar Medusa Deluxe no tiene ningún tipo de desafío porque no ves nada, o sea, es como la gente que le gusta sobreinterpretar a Scorsese, que me acuerdo que en The Irishman, bueno, analizaban la puerta entreabierta de no sé qué y bla, 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 ¿cachai? Y ya está bien, porque Scorsese construye ese tipo de cuestiones, pero en el caso, como insisto, de esta película, como que no hay ninguno de esos elementos y por lo tanto pierde mucho sentido. Yo por eso te digo, o sea, estás hablando con alguien que le gusta sobreanalizar las cosas y como que aquí no encontré nada de lo que agarrarme para
esbozar un comentario sobre la película. Y yo como que te manda Lienzo la encuentro Menos menos interesante. graciosa. Claro, menos graciosa y más pretenciosa, ¿cachai? Y pretenciosa en el sentido de que eh, no logra lo que pretende, ¿cachai? Se queda en el camino de querer ser una cuestión transgresora, queer, ¿cachai? Como que te va a pegar, te va a arremecer un poco, ¿cachai? Y no pasa nada de eso, porque no es interesante a nivel de personajes, siento que ninguno de los personajes era suficientemente atractivo, aunque no me importa que ninguno tuviera un arco que cambiara, pero no sé, ninguno era atractivo. El que más me pareció atractivo fue la vieja que está haciendo el peinado del barco, pero aparece súper poco y tiene súper poca importancia al final de cuentas. Tampoco vi como esta otra promesa que te ponían como en los afiches y todo esto de que iba a haber peinados espectaculares, hay como dos, tres. No hay como, yo me esperaba que al final de la película hubiera un despliegue de peinado increíble y uno visualmente queda loco, así como esto nunca lo había visto en pantalla. Y tampoco como que se queda muy corto en todo lo que promete hasta estéticamente, ¿cachai? La hora y media se hace demasiado larga porque, claro, insisto, el crimen se queda chato, el crimen se queda corto, los personajes son, no sé qué más decir, bueno, de verdad. Igual Pasa, llevamos 32 minutos en esto, me parece sí, que es un acto mucho. heroico para Pasemos. esta película en particular. Yo de verdad los quiero Es que, felicitar, chiquillos, por haber que ni siquiera sostenido para odiarla. eso. No, po, es que es intrascendente, ¿cachai? Ese es el nivel, como tú dices, ni siquiera te da para estar molesto con la película, porque es una cuestión, como decía el Claudio, que como que no te genera nada al final del día. Entonces, ¿Sabes qué película? Yo vi este fin de semana y me sorprendió porque nunca la había visto y para mí era como una leyenda urbana del Vengador Tóxico, weón. Y yo sé que me estoy yendo por otro lado, Sí, pero esa sí la encontré buena, weón. De verdad, para mí, esa película era una cuestión que yo no. La conocía desde chico, cuando era pendejo, así, 8 años, y no, para mayores de 21 años. Y te decían que era pornográfica, que era ultraviolenta, que era como todas las cosas prohibidas, ¿cachai? Y la encontré en el Prime Video usando el VPN y empecé a verla. Y luego me encontré con una comedia, con una, con una versión en carne y hueso de una caricatura, con personajes, con un casting así, pero así muy la raja, porque todos los personajes son mono animados, tienen cara de mono animado. El Vengador Tóxico, cuando es un cabro nerd, es como de dientes grandes, narigón, con ojos ¿cachai? Con cara estúpido. Los bullies son como también unos locos musculosos, con jalados, ¿cachai? Con expresiones muy caricaturescas. Y encontré que pasé una película que se supone como que es cine B, cine barato, cine como que como película mala. Encontré que había como mucha preocupación en crear esta cuestión mala, ¿cachai? Que había como una intención de hacer, como les digo, esta caricatura humana, que pasé una película del 84, encontré que pasa colada como una película hecha ahora, como tipo Charnado. Si me dices que el Vengador Tóxico se hizo el 2022, yo te creo. Encontré que estaba demasiado, así como demasiado bien trabajada, así como cinematográficamente, a pesar de ser una película mala, ¿cachai? Obviamente hablo dentro de su estilo, del estilo de cine que es, ¿cachai? Pero me sorprendió que había trabajo en la cuestión, y me gustó, que de verdad había intención de hacer algo bonito, de hacer algo chistoso, y de crear algo visualmente atrayente. Así que si tienen VPN y buscan por ahí en Prime Video, van a encontrar el Vengador Tóxico. puta, ya la Eh, vi años atrás. ¿En En cuál? en unas borracheras que me pegaba con unos amigos de la U viendo esa película. ¿Pero en Pero es cuál? sorprendente. En el gringo? ¿En el En el catálogo gringo, sí, gringo? en el Prime Video gringo. Como digo, lo que más me gustó fue el casting, siendo que eran unos verdaderos monos animados los protagonistas. Lo encontré muy la raja esa wea. Le hacen una comedia muy divertida. Obviamente es muy gore lo que ven. Los efectos especiales están muy la raja. Hay una escena que unos tipos atropellan a un cabro chico y le pasan la rueda del auto por la cabeza. Y loco, es muy. No sé si real, pero es muy efectiva.
Así que en ese sentido la película todavía funciona muy bien también. Así que aplausos para Vengador Tóxico. Es mejor que Medusa Deluxe. O sea, a esta altura yo agradezco a Pedro porque en agosto ya tengo resuelto la peor película del año para el ranking. Está resuelto ya, pero con creces. Sí, superó a Sirenita. No, La A Cocaine Sirenita es una Bear, obra maestra al lado de esto. Cocaine Bear para mí estaba la peor del año. Pero ahora está como esto. Está entre las dos. La sola idea de tener un oso cocainómano ya supera con creces cualquier cosa que haya propuesto Medusa Deluxe en su... Al menos hay propuesta. Claro. Ejecuta, pero al menos hay propuesta. Ya, salgamos del bosque. Sí. Estaba pensando mientras ustedes conversaban que puede ser el, el contraste más grande pasar de un podcast de casi 3 horas de Barbenheimer a pasar a uno que a lo mejor va a durar 60 minutos de las dos. Sí. Sería bueno para mi salud. Es que aparte para el sueño del Freddy. Porque aparte lo que yo Sí. siento que el capítulo de Barbenheimer lo grabamos hace 2 semanas y yo todavía veo contenido de Barbie y todavía veo takes y gente hablando y opinando y Sí, hay un montón de gente dando. hablando todavía. O sea, obviamente gente hablando tontera, eso está lleno de gente hablando tontera, pero gente todavía haciendo como reflexiones objetivas de Barbie, no sé, wow, hay tema ahí, po. Nos quedó corto el podcast, siento yo. Sí, y es súper interesante porque no solo hay tema, pues también han aprovechado de hacer los cruces con el mismo Nolan y sus personajes femeninos. Entonces hay harta cosa ahí, hay harta cuestión bien interesante detrás de todo ese fenómeno. Sí, se cuarto que hablar. Don Claudio, avancemos pues, para que no nos lleve el diablo. Bueno, la próxima película es una película de animación que está en Netflix ya hace un rato. Que cuando se intentó como hablar de la película, digamos, obviamente Netflix con estas eh, estrategias de marketing como para llamar un poco la atención de la película, que la gente la vea. Si igual no me acuerdo, era la película que Disney rechazó, ¿no? Que era un proyecto Sí. para Disney que fue rechazado y lo rescató Netflix. Y ya llegó hace algunos meses, que se llama Nimona, que también ha pasado muy piola en Netflix, porque no siento que haya sido como estas películas tan más muy vistas que están ahí en los primeros lugares de lo más visto y todo. Eh, pero en primera mirada es una película muy entretenida, y a veces uno se explica, bueno, por qué Disney la rechazó, digamos, porque incluso lo que uno Sí. podría decir, la parte inclusiva, podríamos decir, no es tan... No es tan... No es nada de lo que Disney no haga ahora, digamos. Donde tenéis Lightyear, dos mujeres dándose un beso, ¿cachai? No entiendo por dónde pasó la lógica. Vamos de nuevo. ¿Cuál es el plot de Nimona, estimado Claudio? A ver, Nimona, tenemos un... No sé si llamarlo un presente o un futuro. Podríamos decir futuro por el tipo de tecnología. Es un multiverso. Claro, es donde tenemos una sociedad media futurista, pero que en base a una leyenda, a una heroína, podríamos decir, medieval, la cultura quedó en este estilo medieval, pero avanzó hacia el futuro manteniendo este tipo de estructura, con reyes, caballeros, donde obviamente los caballeros nos encontramos en una época donde los caballeros eran una élite y se estaban abriendo los caballeros para otro tipo de personas que no necesariamente tenían un linaje importante. Y entre medio de
en esto tenemos nuestro personaje principal, que va a ser, ¿cómo se llama? Ballister. Ballister, que es un personaje que va a ser nombrado caballero por la reina, y al momento de entregarle la espada, esa espada asesina a la reina y él pasa a ser un enemigo del Estado. Iba a ser el primer caballero plebeyo, venía claro, del mundo el primer de los caballero plebeyos. que venía del mundo de los plebeyos, que ocurre este incidente en que muere la reina, él es considerado un traidor y se esconde para no ser enjuiciado, y entre medio de estar en este mundo medio underground de los bajos mundos de este reino, un día se encuentra con una chica un poco extraña, como una delincuente juvenil, por decirlo de alguna manera, que se llamaba Nimona, con el cual surge una suerte de, no digamos de amistad, sino como una relación de mutuo, ni siquiera de mutuo acuerdo, pero como que deciden hacer cosas juntos. Ella en busca de, ella quería ser la, ¿cómo sería? La secuaz de un criminal, y él obviamente no se sentía uno como tal, digamos. Entonces ahí tenemos esta pareja dispareja, mientras este personaje, este caballero plebeyo, de alguna manera intenta limpiar su nombre y buscar a los verdaderos culpables, y esta otra chica Nimona que quiere simplemente incendiar la pradera y que se mueran todos. Y tenemos que llegar un poco ahí para no entrar más allá y entrar en los spoilers que podría tener la película, que tiene varios. Con un estilo de animación también que está muy de moda, estas animaciones digitales, pero que intentan emular de alguna manera una animación un poco más tradicional, 2D, por decir de alguna manera. Un poco lo que hace Spider-Man, lo que va a hacer ahora Tortugas Ninja, que de alguna manera también lo intentó ay, no, se me fue la idea. Puss in Boots, ¿Ah? el gato con bota. Claro, el gato Ninja, con bota. ¿cuál más? Ahora. No, esos son. Últimamente. Claro. Pero es una, bueno, podríamos decir que esta Nimona tiene esta cosa de que es una película muy entretenida, muy dinámica, muy graciosa, con lo cual que tiene, no sé, estas cosas como que recuerdan un poco el primer Shrek, como esta película para niños, pero que tiene cosas muy divertidas para que los adultos lo pasemos bien con todo lo que ocurre. Yo estaba muy entretenido con esta dinámica entre estos dos personajes, y que Nimona era muy graciosa, ¿no? Entonces eso es lo que me tenía más fascinado en la película, lo que nos mantuvo, porque la vi con la Gladys y con la Valentina, que nos mantuvo constantemente muy metidos en lo que estaba pasando hasta su término. No sé qué opinan, qué les parece a ustedes. El Freddy la vio ahora hace poco, digamos. Sí, vio yo la vi ayer. no, hace poco, ahora en la tarde. Ahora, No, me gustó la película, me gustó. El hecho de que lo haya rechazado Disney, por lo que leí por ahí, era de que esta estuvo en el estudio del Blue Sky, que es la de que el que era de Fox antes, y como cuando por la compra de Disney cerró Fox, ahí quedó, lo tiraron al tacho de la basura. Pero, y después, por el hecho mismo que hay una pareja gay, de repente puede haber sido con mayor razón que Disney no le haya querido reflotarla. Pero es súper divertida la película. El personaje de la Nimona, que es esta niña que tiene unas características especiales y todo, la hacen súper divertida ella. Ella es como el alma de la película. No, me encantó
Y el dibujo bien bonito el dibujo. ¿Sabéis qué me pasó con Nimona? Que siento que es una película que no sé si, eh, o sea, no sé a qué público apunta al final del día. Estoy pensando, yo siempre obviamente este tipo de estrenos los veo con mi hija de 8 años, como que no enganchó tanto con la película. No la mató, si bien tenía momentos donde se entretuvo, pero no la mató. Pienso que a lo mejor es muy chica para los temas que intenta tocar la película y no estoy hablando de lo que tiene que ver con Para el la- LGTB más plus, etcétera, porque lo entendió perfecto, sino con las otras cosas más profundas que tiene la película. Entonces, siento que es una película que no sé ahí si está como a medio camino entre creerse una película muy adulta o que en un mundo de niños, o intentar hacer un poco lo que hacía Pixar cuando hacía estas películas, no sé, Ratatouille, que a los cabros chicos les encanta y a uno como adulto te pega un combo en la guata en el fondo, como si era un poco esto mismo. Eso me pasó con Nimona, más allá de la profundidad. Yo sé que el socio Pedro tiene toda una interpretación ahí bien fuerte sobre lo que es Nimona y que puso en su reseña en su momento. Pero como te digo, a mí me pasó eso con Nimona. Siento que es una película súper. eh, Esta sí se las doy, esta sí es interesante, es bonita de ver también, tiene un mensaje súper bonito, pero por el contrario siento como que le falla al público al que debería estar dirigido. ¿Cachai? Siento que para un público infantil, ¿cachai? Como que no les funciona tanto y que el público adolescente a lo mejor podría, y ahí a lo mejor Claudio que tiene una hija más grande, podría establecer si es que le gustó mucho o poco, a lo mejor en un público adolescente funciona un poco mejor que en los niños. Entonces, siento que por eso igual pasa un poco colada, porque no es como, ¿se acuerdan cuando salió los Mitchells contra las máquinas? Que era una locura increíble y que los niños lo pasaban increíble y que los adultos también lo pasábamos muy bien, era muy divertida. Siento que Nimona está un poco en esa indecisión sobre lo que quiere ser finalmente, sobre si quiere ser una película eh, para niños, para adolescentes, si quiere que el adulto también se sienta reflejado ahí entre medio y ahí siento que a lo mejor pierde un poco el rumbo o que trata de ser muchas cosas a lo mejor. Y en ese contexto siento que se pierde un poco. Ahora, en general, yo como te digo, es como dedito para arriba, Nimona, me parece una historia eh, súper bonita de ver, ¿cachai? Me parece que también es una historia que está súper bien contada, ¿cachai? Que uno entiende perfecto lo que está pasando con sus personajes, con todo. Siento que tiene personajes muy entretenidos. eh, pero como te digo, me falta la chaucha para el peso con Nimona, como para que sea algo 100% redondito, como que algo le falta. No sé si aquí en el tejido de la conversación que se va a ir armando, a lo mejor encontremos ese punto, pero no sé, como que algo me falta con Nimona, me falta, como les decía, esa chaucha para el peso para que quede redondita. A mí me encantó esta cuestión. Yo la vi como casi, no sé por qué la empecé a ver, pero me sorprendió mucho lo bien integrado que estaba todo. Como que siento que estamos en una época en que es re fácil culpar a Disney por hacer películas inclusivas y decir inclusión forzada, ¿cachai? Porque es como re fácil, no sé, pues, cambiar la raza de un personaje, hacerlo latino, hacerlo afroamericano y ya, es inclusión. Hace poco me enteré que Disney había cancelado el remake de El Jorobado de Notre Dame. Yo me imagino que debe haber sido súper problemático para estos locos, eh, tratar de hacer un jorobado de Notre Dame inclusivo, ¿cachai? En una sociedad inclusiva cuando la historia se trata de cómo lo rechazan, ¿cachai? Entonces como que a estos locos les falta como la creatividad o las pelotas para hacer material realmente inclusivo. Como yo había dicho en mi reseña, para otras películas Disney es súper fácil meter personajes diversos, eh, pero ponerlo de una forma en que sea fácil sacarlo si algún mercado no le gusta. ¿Cachai? O sea, la escena del beso en Lightyear la podéis cortar y chao. No hay
un cambio muy grande en la trama. Lo mismo con todas. Pues me acuerdo cuando apareció La Bella y la Bestia y Le Fou va a ser el primer personaje abiertamente homosexual de Disney. Y lo Mm. único que vemos es el loco bailando con otro compadre, así como con ganas de bailar el uno con el otro. Y claro, si lo pensáis, es un plano que podéis sacar si a algún mercado no le molesta, y ahí está la inclusión, po. Pero en Nimona no pasa eso, pues Nimona el hecho de que el príncipe sea homosexual y tenga una relación con el otro escudero, siento que es como una cuestión que es intrínsecamente importante para la trama. Y yo lo encontré súper bacán eso porque siento que yo nunca lo había visto. De tener como, o sea, ya habíamos visto en que, no sé, dos amantes se encontraban en lados opuestos de la ley y tenían que enfrentarse, pero nunca lo había visto, al menos yo por lo menos, no sé si me falta calle, pero dos personas de ambos sexos, ¿cachai? Que se vieran, o sea, del mismo sexo, perdón, que se vieran enfrentados no solamente por el dilema moral, sino también por amoroso, y que estuvieran como en las mismas condiciones, porque estos locos son los dos mejores escuderos que hay, ¿cachai? Entonces los dos tienen la misma potencia, la misma fuerza, el mismo carácter, tienen la misma educación guerrera, digamos. Entonces para mí era como un enfrentamiento muy interesante, ¿cachai? Más allá de que fueran o no homosexuales, ¿cachai? Del lado sexual, sino por el lado eh, amoroso, ¿cachai? Interno de ellos. Pues eso lo encontré muy bacán. Pero eso no lo podéis sacar pues, en otro mercado. Entonces como que eso me hace pensar que entiendo los motivos por qué Disney finalmente decide sacar la película, porque no va a saber cómo venderla. Y, pero lo que más me gustó, aparte de los escenarios que encontré, que está muy bonito, pero sí siento que tal vez no enganchó con el público porque se ve simple los dibujos, ¿cachai? Como el estilo de animación en primera instancia se ve como poco trabajado, como con poco detalle. En una época en que estamos tan acostumbrados a ver eh, niveles de detalle Toy Story 4, ¿cachai? O niveles como de realidad impulsada como algo de Spider-Verse, ¿cachai? Como que los dos extremos están súper muy bien marcados y acá en primera instancia como que no está eso, ya cuando una vez te quedáis viendo la película y vais avanzando te das cuenta que efectivamente sí hay un cuidado estético muy bonito, ¿cachai? Tú ves como cuando hacen los acercamientos a Nimona, como las pecas de su cara se van estirando con su piel, de repente ese detalle es como muy bacán. Pero claro, en primera instancia puede pasar piola. Pero las cosas que me gustaron fue cómo te plantea este mundo cuya sociedad se basa en el miedo, ¿cachai? Y cómo por una parte te presentan un mundo súper moderno, ¿cachai? Con naves espaciales, con todo lo que queráis, pero también al mismo tiempo muy medieval, muy arcaico, muy metido en el pasado, ¿cachai? Entonces como que tenía sentido, eventualmente me empezó a hacer sentido narrativo esta elección estética, ¿cachai? Que al principio yo la encontraba como media floja incluso, así como, oh, medievales en el futuro, que flojo, es como re fácil mezclar estas dos cosas y poner un castillo y una nave espacial, ¿cachai? Uf, fácil, ¿cachai? Como que es una Mm. idea que se te podría venir en el primer día así de tirar ideas, ¿cachai? De brainstorming, te aparece esto. Pero a medida que vais viendo la película, te hace sentido, po, ¿cachai? Una sociedad que aparentemente es muy moderna, pero que está planteando una base muy, muy retrógrada, muy antigua, ¿cachai? Entonces, como que, oh, esto lo encuentro muy eh, visualmente interesante. Y todos esos detalles, porque es como Nimona, tú podés tomarlo por el lado LGTBQ, ¿cachai? Pero también podéis tomarlo desde cualquier arista de alguien que se sienta rechazado por la sociedad por cualquier cosa, ¿cachai? Y que tenga que verse obligado a dejar de ser quien es para encajar en la sociedad, ¿cachai? Ya sea hay, homosexual, ya sea hay alguien con Asperger, ya sea hay alguien que cualquier cosa que viváis en una burbuja donde no seas apreciado o reconocido, te podías identificar con esta película, ¿cachai? Como que encontré que además de ser abiertamente LGTBQ, era también muy realmente progresiva, ¿cachai? Como no solamente la etiqueta.
Y eso es lo que encontré muy interesante de esta película, y que me sorprendió que como que la gente pasara por arriba y que no viera esto, ¿cachai? Y que mi elección por esta película venía en respuesta más o menos a lo que vimos con Barbie, ¿cachai? Que Barbie tiene como estos mensajes sociales muy en tu cara, ¿cachai? Muy en discurso, con un personaje literalmente diciéndolo en pantalla y todo el mundo aplaudiendo, mientras que tenéis Nimona que te lo expresa cinematográficamente, ¿cachai? A través de iconos, imágenes, y nadie lo vio, pues nadie se dio cuenta de eso, ¿cachai? Entonces, como que de ahí venía más o menos como mi idea de rescatar esta película, Pero, porque pero me siento que quiero detener, esta es la idea. perdón Pedro, me quiero detener en esa comparación que estás proponiendo para que profundices un poco ahí porque eh, no logro ver el punto con lo que estáis diciendo en la comparación, por ejemplo, como tú dijiste con Barbie y con Nimona. No logro ver cuáles son los temas que ponte tú podrían emparejarlas. No, o sea, Eh, no en los temas que tienen en común, sino que cómo se expresan, ¿cachai? Siento que en Nimona están expresados, como te digo, a través de la lección de un mundo futurista pero medieval. Que ahí hay un tema ahí, ¿cachai? Visualmente, no te lo explican, ¿cachai? No sale un personaje a decirte, oye, vivimos en un mundo arcaico pero moderno. ¿Cachai? A eso me refiero, cuando el mensaje en una película como Barbie está como puesto en tu cara, ¿cachai? La gente como que reacciona. Pero cuando te lo presentan de una forma un poco más disfrazada, a veces pasa por encima, po. Ahí va más o menos como mi comparación. Y sí, que es que ambas películas como que intentan hablar como a la gente, ¿cachai? mm, yo no sé honestamente si Nimona es tan ambiciosa. Yo de verdad que la veo o la siento mucho más simple. Eh, Como tú dices, hay propuesta, yo eso no lo discuto, hay propuesta, se atreve con los temas, pero siento que de alguna manera el argumento desde donde uno más se agarra es que Disney la haya sacado de su parrilla, por decirlo de alguna manera, eh, más que por los temas que finalmente Nimona termina proponiendo. Sí hay una historia de amor entre dos hombres en este caso, que cruza toda la narración, pero no siento que esté poniendo otros temas sobre la mesa más allá de ese elemento en particular, porque Nimona Se pone es por debajo. es que por eso digo, yo tampoco siento que tanto, porque el tema principal de Nimona es como el cómo te ve la sociedad, ¿cachai? Es cómo el mundo te ve o cómo el mundo ve a una persona y cómo el resto de las personas en el fondo se adaptan a esa visión. Aquí en este caso es el monstruo. Nimona es la representación del monstruo, de esto que está fuera de los bordes de nuestro mundo y que puede llegar a atacarnos en cualquier momento y que cuando está adentro, eh, nadie se da el tiempo de descubrir si realmente hay un monstruo ahí detrás. ¿Cachai? Ese es como el tema principal de Nimona. O sea, en el fondo es como, sabéis que cuando todos somos inocentes y puros, nos da lo mismo si alguien es distinto. O sea, en el fondo esa es la gracia de Nimona, El ¿cachai? En el miedo fondo, a lo diferente, miedo a lo Pero diferente. es que yo creo exacto, es el que, miedo, lo El, diferente, lo el- distinto. pero es que yo exacto, creo sí, que va ese más es el allá. punto. Yo creo que más allá porque siento que hemos visto muchas veces en el cine que estos tipos de problemas raciales, homofóbicos, están tratados como a un nivel como de personas, ¿cachai? Como que eh, a ciertos individuos son los racistas, ciertos individuos son los homofóbicos y tratan mal al protagonista, pero ahí están los otros salvadores que entienden la cuestión y hacen entender al resto, ¿cachai? Como Green Book, por ejemplo. Pero acá me gustó que luego te lo plantean como una cuestión casi como estatal, ¿cachai? Como que la base de la sociedad está planteada en la intolerancia, ¿cachai? Como que a través del miedo vamos a mantener a la gente ordenada.
Y ese miedo se va a incluir lamentablemente a toda cuestión que sea distinta. Y eso yo nunca había visto en una película para niños, ¿cachai? Siempre lo había visto como que el malo no es el capitalismo, ¿cachai? Sino que es un banquero codicioso, ¿cachai? No es la sociedad la homofóbica, sino que es un viejo homofóbico, una vieja homofóbica. Pero acá te lo plantean como una cuestión que es como, que viene como desde arriba, ¿cachai? Como una manera como de control de la sociedad. Y eso yo no lo había visto. Y eso a mí me gustó. Eso para mí fue el tema de fondo en Nimona, ¿cachai? Que la intolerancia es una cuestión que incluso va más allá de uno como individuo, sino que es un problema social. Mm, sí, yo no sé cómo te digo, no, yo no logro ver en Nimona esa visión tan profunda como dices tú del miedo orquestado como de la sociedad, porque aquí también tenéis un personaje que es el enemigo, ¿cachai? Y como que todos los males se encarnan en él. eh, y como que tiene el patrón de película reducido Porque a tienen elementos. pequeños elementos, ¿cachai? Eso me gusta, no está en tu cara, porque tipo, cuando está la escena en que hacen como el alarma de pánico para que no haya pánico. ¿Cachai? Como esas pequeñas cosas, mira, ¿cachai? Como te engrupen, ¿cachai? Para que tengáis miedo y para que busquéis, ¿cachai? Como al enemigo al lado tuyo, ¿cachai? O sea, como que ahí están en esas pequeñas cositas, yo lo veía, cuando la escena en que la Nimona se encuentra con otra niñita, ¿cachai? Y la niñita tenía como implantado en su cabeza la idea del monstruo y levanta la espada, ¿cachai? Como que en esos pequeños momentos que no son in your face, ¿cachai? No es como alguien diciéndolo en pantalla, sino que te lo están mostrando de manera cinematográfica, ¿cachai? Ahí yo veía el tema, en esos pequeños momentos. Y eso es lo que yo lo encontraba muy atractivo. Mm. Y también el hecho, como repito, la opción de poner esta, esta sociedad medieval, pero moderna, ¿cachai? También te dice harto, porque, claro, nos creemos modernos, pero en el fondo seguimos siendo unos medievales. En esas pequeñas reflexiones visuales yo veía el gran tema en Nimona. No sé si Mm. estoy sobreanalizando a lo mejor. El silencio a lo mejor me... No, lo que pasa es que, es que, No. es que ahora que lo mencionabais, pensaba en cosas que me gustaban también como estaban planteadas, por ejemplo, eh, porque tenía una, como dice el Keno, tenía una villana sumamente marcada que en algún momento, de hecho muy temprano en la película tú te das cuenta que, porque el misterio que originalmente te plantean, digamos, que es saber quién fue el responsable de la muerte de la reina y por qué inculparon a este a este escudero. Como a la mitad de la película la tenéis resuelta, ¿cachai? Y quizás en una película en una película que hubiese buscado una solución más simple, claro, ahí se acaba la película porque el villano eh, recibe su castigo de alguna manera y la justicia prevalece y el personaje acusado injustamente tiene su recompensa, ¿cachai? De una forma muy simple, pero acá tiene esta vuelta de que el escudero, este personaje, al estar con Nimona, que es la personaje diferente, aunque se sepa que la otra es culpable con pruebas contundentes, efectivamente este personaje da vuelta a toda la situación con el miedo, porque este personaje es muy política la wea en ese caso, ¿cachai? Muy un poco lo que estamos viendo acá. O sea, me pillaron, Fake news. pero yo desvío todo con este personaje, ¿no? Pero miren, él está con un monstruo. Ahí está el peligro no soy yo, ¿cachai? Él miente, sea un monstruo, ¿cómo? Mire, ¿cómo? Claro. O sea, eso sí me parece interesante. También, como que analizaba un poco, lo decía el Keno, esto que sentía que a veces se quedaba a medio camino, y sí, también puede ser
porque tiene también esta arista, ¿cachai? Como esta historia que te plantean de la injusticia, la acusación, la falsa acusación contra el escudero, pero en realidad aquí y eso queda también como que tiene que este personaje, este escudero, tiene que competir con un personaje muy fuerte como es Nimona, porque en realidad Nimona es el 60% de la película. O sea, es el personaje, yo creo que a mí me tenía muy interesado. O sea, si me sacáis Nimona, qué lata, ¿cachai? Entonces, tenía una historia, evidentemente principal, que la historia del escudero, pero tenía un personaje que tenía un background potente también, y que era muy potente. Entonces ahí yo también puede ser que estas dos historias como que se terminan como anulando un poco. Entonces resuelves la primera parte, que es el escudero, y después te plantean esta segunda parte, que es bueno, que también es lo que uno se pregunta: ¿de dónde viene esta niña? ¿Cachai? Porque no es que sea una metamorfo, porque no es común, digamos, es única, digamos. Y ahí viene esta otra historia que se resuelve muy rápido, ¿cachai? O sea, te enteras de dónde viene, te lo enlazan con la historia, digamos, y con el personaje con el cual comienza la película, para darte este desenlace final. Bueno, si no la ha visto, llega hasta acá, dele pausa, vaya a verle, después vuelva. Que viene con el sacrificio de Nimona, digamos. El sacrificio para de alguna manera demostrar de que ser distinta, que ella no era la mala en el asunto, y que ella iba a terminar siendo la que salvaba el día, digamos. Entonces, Si al final de cuentas, lo único malo que le veía a la gente en ella era que era distinta, y eso no era el problema. Pero y que toda la ciudad, toda la sociedad estaba basada en ese mito, po. También me gustó No, algo. lo que ella le plantea mucho al compadre al Bannister, es que y no es escudero, es caballero. A todo esto siempre dicen que escudero, es caballero. Lo que ella le plantea, que ella le dice que tienes que replantearte que lo que tú sabes, todo está erróneo, po. Que el muro, que el famoso muro que había más allá, que todo lo que le decían que era malo no es, ¿por qué no se lo replanteaba? Eso, Sino el el mito me gustó. Bueno, replantearse las cosas. al principio de la película te presentan como a la Gloriana, como esta guerrera, ¿cachai? Adulta, de pelo largo, y que se enfrentó al monstruo, y después ella misma organizó un ejército y empezó, ¿cachai? Y después cuando te muestran la verdadera historia, era una niña, ¿cachai? Era una niña chica. Entonces como que veí cómo utilizan estructuralmente esta historia, la transforman en un mito, la moldan a su necesidad y te dicen: ¡pah! Esta es la historia de Gloriana, de esta guerrera que creó este ejército para liberarnos. Y en verdad era una niña nomás, ¿cachai? Que se peleó con su amiga. Entonces, esos temas, ¿cachai? Como presentados de esa forma, dije: puta, la película buena. ¿Cachai? Como que te está hablando, claro, como dice el Claudio, es una película muy política en ese sentido, pero no abiertamente. Y eso lo encontré muy bien hecho. sí, porque incluso el tema LGTBQ+, siento que está planteado de una manera tan transparente Integrada. y sin ser discursiva, que a uno no le importa. No, No, o sea, Pero igual pero es importante para la trama, pero no es. no es la trama. sí, La no es la trama trama, misma, ¿cachai? no es la trama, la, sí. la trama es el hecho de que del serse aceptado por la demás gente, el hecho de la diferencia, el ser diferente no te hace el hecho de que te excluyan y todo ese tipo de cosas. Sí, ese es el punto. Lo otro, el anexo que ellos tengan una pareja y todo, es parte como un anexo más de la historia.
Yo encuentro que es importante por el hecho de que los enfrentáis a estos dos hombres, pero también no importa el hecho de que sean parejas, ¿cachai? ¿Qué iba a decir que no? No, lo mismo es que en el fondo no es importante el que ellos sean pareja al final del día. O sea, en el fondo porque tampoco tiene una, una relevancia más allá del amor que se tienen, ¿cachai? Dentro de la historia después. O sea, en el fondo podrían haber sido amigos y perfectamente funcionaba igual la historia, ¿cachai? O sea, no es relevante en ese sentido. Yo creo creo que el Claudio daba en el clavo un poco en el por qué a lo mejor no termina de funcionar, porque claro, tenéis como dos historias muy potentes ahí entre Nimona y este caballero, y al final como que uno podría perderse a quien está siguiendo. Pues la historia se llama Nimona, ¿cachai? Y sin embargo, como que el protagonismo se lo están peleando constantemente. eh, y eso podría explicar por qué al momento de contar las dos historias, claro, como que se siente un poco no tan redondita como yo decía al principio. Dice el Mad Y Max. claro, ¿cachai? Y el resto de la, ¿cuánto que se llama esto? De los elementos que tú comparas o que tú sacáis, Pedro, yo creo que sí están ahí, ¿cachai? Están puestos de una manera. Yo creo que la mejor metáfora, como dices tú, es esta modernidad, pero dentro de un mundo medieval, y yo creo que ahí está la metáfora clave de esta cuestión, ¿cachai? O sea, en el fondo de qué tan retrógrados seguimos siendo para algunas cosas, ¿cachai? Entonces, yo creo que esa es como la metáfora más clara de la película y la comparto completamente, pero, pero como te digo, también siento que como por algo como película en el fondo tampoco explotó, ¿cachai? Tampoco fue un gran hit y desapareció como rápido de las listas de Netflix, ¿cachai? Que son como el indicador que uno puede tener para ver cuánto está penetrando una película o no. Y, y yo creo que tiene que ver con lo que decía el Claudio, que efectivamente es una película que pelea el protagonismo de sus dos personajes y, y ambos están apelando como a cosas distintas de alguna manera. Y esas historias como que ahí quedan como terminadas las dos, pero no de forma tan concluyente. Entonces, sí, creo que por ahí podría ir el por qué no, insisto, no queda tan redondita dentro de una película que es una buena película. También hay que dejarlo súper en claro. O sea, en el fondo, Nimona es una película muy entretenida, se deja ver sin problema. La animación está muy bonita, igual, está muy dentro de lo que pasa, tiene momentos muy graciosos. Y de verdad que es una película que se pasa bien dentro de todo cuando uno la ve. O sea, también hay que ser súper justos en ese sentido con Nimona. Eh, no es para nada un mal panorama. O sea, esta cuestión es para sentarte de verdad, tú te podés sentar con los cabros chicos, comerte algo y lo van a pasar bien igual, ¿cachai? Independiente que al final del día terminen o no enganchando del todo con la película, va a funcionar igual, ¿cachai? Funciona en todos esos niveles Sí. y, y anda bien. Si yo, como te digo, donde yo me quedo un poco corto y puede ser como conversamos ahí con el Pedro, la falta de pasión en el análisis tiene que ver más con eso, que al final del día yo no la siento tan redonda y por eso no logro meterme eh, tan en esos detalles que encontró Pedro, pero sí comparto la metáfora del mundo medieval. Yo creo que esa sí es una buena clave dentro de la película. No me Eso. queda mucho más que opinar a mí personalmente eso, esta joyita. Sí, no, sí, está ahí. Como cierre me parece que está parejito. Para alegría de Freddy, que se va a poder dormir temprano hoy día. Sí. No, Freddy va a ver series hasta la una y ahí Sí, pues, después. Claro, no, ahora se va a ver películas. Está contento porque tiene más espacio para ver películas, eso, y series. Sí, pues tengo que. descansa un Sí. capítulo de algo. Ahí, Claro. bueno. Sin embargo, igual pasamos la hora. Nada, Sí, bien. Sí. Sí, vamos, hora pese 14. a nuestro esfuerzo, Gracias, Claro, Jaime. no, pese es a que nuestro esfuerzo. le dedicamos mucho rato a Medusa Deluxe. Yo no Sí. sé, ahí insisto, se merecen un premio por haber hablado Más de media la hora de cuenta. esa película. También hay que ver de todo. Yo insisto, para apreciar el buen cine hay que ver mal cine. Para entender por qué funcionan las buenas películas. Estoy de Eso. acuerdo. Estoy de acuerdo. Por eso la próxima semana veremos alguna Landman. basura de... Es,
Islanda. Vamos a ver, po. Oye, se salvó Bárbara porque yo le iba a preguntar hoy día por qué se supone que este remake de La Casa del Lago, que es Your Name, se supone que tenía que ser una buena película. Yo quiero saber por qué Cresta, en qué momento me trató de engrupir con que Your Name y ve Your Name porque ahí Suzume te va a gustar más. Bueno, ¿en qué momento este remake de La Casa del Lago hecha con mono chino se supone que era una cuestión entretenida? Yo quiero, y una lástima que no esté. ¿La viste? ¿La viste? ¿Cachai? Yo no entiendo, de verdad que no lo entiendo. Esto, ¿viste, Your Name? Pero sí, esta weá, yo la vi como ya, pero ¿y esto? Pero ¿Cuál Kenny es la Reeves no se diversión de esto? pero Kenny Reeves no se mete en el cuerpo de la Sandra Bullock, pu. No les Pero voy a da lo contar mi mismo, historia. si es la misma historia, pues, weón. Qué chistoso. No, pues y tampoco vino, está llegando como un meteorito, no sé qué es lo que llega en el Oh, la Pero verdad. sí es lo mismo, weón. Los personajes se mueren. Ya, pero eso era para la Bárbara que no está ahí. Sí. Cuando no escucha el podcast, porque ella no los escucha, va a pasar peor. Así que puedo decirlo abiertamente ahí, ¿no? No se lo quise tirar en el podcast para que. Se lo voy a escribir en el chat. En el chat se lo voy a escribir para que. Hasta un letterbox solo para poner eso. ¿Qué clase de Casa del Lago hacer? Claro. ¿Por qué este remake hizo tanto ruido? Ya. Cierra Ya. por fuera, Ya, Claudio. listo. Ya bueno, Les nos vaya bien, veremos cabrón. pronto. Así que se cuidan. Adiós. Chao. Listo. Chao, chao. Adiós.